Y quiero en primer lugar darle las gracias a Ricardo Hausmann, que es el director del Centro de Desarrollo Internacional de esta universidad y además es profesor de la Escuela John F. Kennedy de Gobierno de Harvard. Por una parte, darle las gracias a Jan Martínez Arens. Jan Martínez es el director, el corresponsal jefe y director del diario El País de Madrid en México. Es la persona que encabeza una delegación de más de 20 periodistas que tiene ya el país en ese país, en México precisamente, en el Brasil. El país tiene ya 25 periodistas, tiene más de 60 en toda América Latina y como me imagino que muchos de ustedes saben, pues cuenta con una edición en la página web del País América que ustedes pueden consultar diariamente, que tiene el énfasis puesto, la mirada puesta en América Latina. Me da mucho gusto además ver aquí a personas que conozco como yo, como June Ehrlich, que es una de las personas más destacadas aquí del Centro de Estudios Latinoamericanos y que dirige la revista de este centro que muchos seguimos. Bueno, el asunto es que le hemos puesto un título a esta presentación, a este foro, a esta discusión, y es América Latina, otra década perdida. Y yo quería empezar preguntándole al profesor Ricardo Hausmann, que sabe mucho de economía, sobre si esta es una década perdida, otra década perdida en América Latina como fue la de los años 80, porque hasta hace poco algunos decían que esta iba a ser la década de América Latina, una gran década, pero parece que según las previsiones de organismos como el Fondo Monetario, la cosa no pinta tan bien. ¿Usted cree que esta es una década perdida? ¿Es como para ser pesimistas o no? Bueno, yo creo que es importante diferenciar entre hacer bien las tareas y tener buena suerte. Y creo que la década pasada América Latina tuvo mucha suerte, en general, no todos por igual, pero tuvo mucha suerte, y unos hicieron las tareas y otros no las hicieron. Pero todos se veían muy bien porque había viento en popa. En este momento los vientos están cambiando de dirección y un poco como dice esta expresión que es cuando baja la marea que uno se entera quién se estaban bañando con traje de baño y quién se estaba bañando desnudo. Y entonces están empezando a aparecer algunos desnudos en América Latina. Pero lo cierto es que América Latina, si va a progresar en el largo plazo, no es solamente de acuerdo a las corrientes si los vientos soplan a favor o los vientos soplan en contra, sino cuánto es el progreso más estructural y de fondo que se está haciendo independientemente de los vientos. Y ahí yo creo que hay una gran diversidad entre países de América Latina en el progreso de ese más fundamental y también una gran diversidad en las áreas de progreso y en las áreas donde no se ha hecho progreso. Jean Martín. No, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho. Yo creo que no se puede hablar de una década perdida, es decir, se ha avanzado en la lucha contra la pobreza, se ha avanzado en la universalización de la educación, la democracia se ha consolidado, es decir, ya es un fantasma alejado en el pasado la posibilidad de una involución militar, que bueno, hace 10 años, 15, 20 aún se oía, y lo que es posiblemente más importante, yo creo que la ciudadanía ha entrado en el mundo globalizado, en el mundo de la comunicación inmediata, en el mundo de Internet, que ha permitido superar muchas de las barreras mediáticas que había, es decir, existe la posibilidad de llegar a información cierta inmediatamente y no solamente eso, sino yo creo que ahí se ha dado un paso más, que es con el surgimiento de las redes sociales, de compartir esa información y emitir un juicio crítico, que es muy importante. Es verdad que la penetración de Internet y redes sociales en América Latina quizá es inferior a la de Europa o la de Estados Unidos, pero es de una intensidad altísima y con un crecimiento, una tasa de crecimiento muy importante. Y eso ha dado lugar a fenómenos inesperados y yo creo que enormemente interesantes. Y yo no sé si se han analizado bien, pero lo hemos visto este año, por ejemplo, en Guatemala, es decir, en un país donde nadie podía pensar que podía darse una primavera del descontento basada en fenómenos tecnológicos como las redes sociales, nos hemos encontrado que un pequeño grupo de profesionales, las clases medias urbanas de la capital, hacen un llamamiento a través de las redes sociales y consiguen un arrastre transversal. Al final se sumaron a ese movimiento
los movimientos campesinos, los universitarios, los empresarios. Era un movimiento además de tipo horizontal, es decir, de hecho en los actos que convocaban no había escenarios para evitar los fenómenos de liderazgo, para que nadie destacase. Es decir, en ese país carcomido por la violencia, con maras, con un nivel de malnutrición infantil de casi el 50% de la población, encontramos una primavera, encontramos un tipo de revolución, de movimiento de indignación que acaba con la vicepresidenta y luego, apoyado en una investigación judicial, acaba con un presidente, con Otto Pérez Molina, que además es un general para completar la tipología centroamericana. ¿Quién hubiese predicho eso hace 10 o 15 años? Era impredecible que en Guatemala pudiese ocurrir. Que hubiese además una revolución que no correspondiese a los cánones, patrones clásicos de marxismo, movimiento revolucionario, ni siquiera universitario. Es decir, se están produciendo, yo creo que fenómenos en Latinoamérica muy interesantes que muestran que no es una década perdida, sino que está entrando en una nueva era. En México lo hemos vivido con el caso Iguala o Ayotzinapa, donde pues, la matanza de esas 49 personas la noche del 26 al 27 de septiembre, pues provocó una movilización social como no se había visto en México posiblemente en 50 años o casi 50 años desde Tlatelolco, ¿no? Es decir, luego además hay, como muy bien has dicho tú, es muy disímil el panorama latinoamericano, pero hay deshielo en Cuba. En Colombia se está acelerando el proceso de paz. Hoy mismo en Argentina se ha iniciado un nuevo ciclo, es decir, se han acabado con muchísimos años de kirchnerismo y, es decir, el mapa de Latinoamérica se está moviendo. Y yo creo que en algunas cosas se ha avanzado, pero, y ahí coincido totalmente con Ricardo, lo que ocurre es que igual no se ha aprovechado la época de vacas gordas todo lo que se debería aprovechar. ¿Y qué ocurre ahora? Ha caído el boom de las materias primas, China ha entrado en otra era, ya no volverá esa euforia china a existir, hay crisis del petróleo, Brasil, que era un poco el símbolo de la euforia de una época, pues también es un gigante caído que está en una crisis tremenda, con recesión económica, con crisis de liderazgo, con casos de corrupción lacerantes, y lo que se ve es un futuro pues con rasgos recesivos en algunos países, un futuro oscuro que lo que ha hecho pensar, yo creo que a muchos latinoamericanos es, oye, hemos perdido la oportunidad de haber progresado ahí donde deberíamos haber progresado. Es decir, cuando uno se quita las gafas del optimismo aquel que nos entró, sobre todo a los medios, hace 5, 6, 8, 10 años, donde todo lo veíamos maravilloso, lo que vuelve a aparecer son las contradicciones eternas de Latinoamérica. Una pobreza que, aunque se ha avanzado, sigue existiendo. Hay 170 millones de pobres en Latinoamérica, una desigualdad flagrante, unos problemas de educación donde la educación de calidad no está bien repartida, está en manos todavía de determinadas élites y un crecimiento ante el cual hay dudas, ¿no? Entonces yo creo que ante ese mapa, pues la contestación un poco de resumen a si la década ha sido perdida, no ha sido perdida, pero pudo haber sido mucho más aprovechada, ¿no? Cambio de asunto, en las últimas horas en Argentina ganó las elecciones presidenciales Mauricio Macri, el candidato de la oposición, con más del 51% de los votos, y derrotó a Daniel Scioli, el candidato oficialista, que obtuvo algo más del 48%. Se acaban así 12 años del poder de los Kirchner en Argentina, y por supuesto esto debe suponer un viraje. ¿Qué tanto puede cambiar América Latina con el triunfo de Macri? Bueno, yo creo que fíjate, no sé cuántos minutos llevamos de programa, pero todavía no ha aparecido la palabra Venezuela. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Pero un segundo, porque es importante decir, en América Latina se ha progresado en democracia, en esto, en lo otro, pero no en toda América Latina. No. En algunos sitios ha habido una reversión fenomenal en derechos políticos. O sea, cuando ha tenido América Latina una elección con más de 80 presos políticos, con personas que querían ser candidatas eliminadas de manera totalmente ilegítima de la posibilidad del concurso electoral, con un nivel de cooptación de los poderes enorme, con una restricción a los medios de comunicación social fenomenales, donde le ponen preso a los sobrinos del presidente con 800 kilos de cocaína en Estados Unidos, y eso no aparece en la televisión venezolana. O sea, cosas que realmente no se han visto. Entonces, y esa forma de ver el mundo, esa ideología, tenía en una forma mucho más, digamos, diluida,
su reproducción en Argentina. O sea, un discurso de la división, un discurso del odio, un discurso de la descalificación, un discurso de la no búsqueda de soluciones compartidas, un discurso de esconderle la información a la población sobre cuál es la inflación real, sobre cuál es la situación real del país. De modo que hay algo del kirchnerismo que es una versión muy diluida del chavismo, y lo que representó Kirchner en este contexto, lo que representó Macri, perdón, es un discurso de la unidad, un discurso de decir, mira, todos aquí somos argentinos, busquemos soluciones entre todos, unamos al país, dejemos esta estrategia de divisiones que con tal de que yo tenga más del 50% de los votos, pues controlo el país y puedo ignorar o no consultar o no debatir con el resto de la sociedad. Yo creo que ese fue el debate electoral y los argentinos votaron por cambiar hacia la unidad, y creo que eso ya tiene un reflejo muy importante porque la primera, o sea, yo me metí esta mañana a ver la página de Infobae en Argentina, y lo que decía era Macri, invocaré la cláusula democrática en el Mercosur y en la OEA por Venezuela. Eso ocurre en un momento muy interesante porque la semana pasada la Corte Suprema de Chile le dijo a la señora Michelle Bachelet, señora, mire, el país ha firmado una carta democrática. Esa carta democrática la obliga a usted a hacer ciertas cosas que usted no ha hecho. Así que hágame el favor y presente usted ante la OEA y pregunte por el estado de salud de los presos políticos en Venezuela, porque usted tiene una responsabilidad en proteger esos derechos políticos. Y esa decisión de la Corte Suprema de Justicia de Chile era hacia Bachelet, pero es hacia todos los presidentes de las Américas que tienen la obligación constitucional de hacer respetar esa carta, y se han reído de esa obligación y han hecho mutis de esa obligación, y entonces ahora está la Corte Suprema de Chile recordándoselo a América Latina y está Macri recordándoselo a América Latina. Eso yo llamo progreso. Yo estoy muy de acuerdo en que desde luego el caso de Venezuela es un pozo negro, ¿no? Es decir, una sociedad fracturada, con una economía en estado de permanente infarto. Yo no sé cómo eso se puede mantener, pero además con una desubicación en la realidad terrible y con un paso atrás. Es decir, a diferencia de otros países donde más o menos sí que se puede ver que ha habido avance, quizá no todo el que se espera, pero sí que lo ha habido, en Venezuela estamos en una fase de retroceso, además tremendamente grave. Es decir, ahí a los líderes de la oposición se les encarcela. Yo creo que eso hay que recordarlo siempre que se trata de Venezuela, y que un poco refiere a la pregunta original. Es decir, cuando se habla de Latinoamérica, en el fondo se está hablando de una ficción teórica, ¿no? Latinoamérica no existe o no existe tal y como nos lo han contado. Es verdad que en la época de bonanza pues, se creó un mito de prosperidad que todo lo igualaba, donde no había apenas diferencias. Los medios fuimos muy procíclicos y con la idea de que si todo va bien, todo acabará mucho mejor, es lo que teníamos en la cabeza, pero la realidad es bien distinta. Latinoamérica son más de 600 millones de habitantes, son 22 millones de kilómetros cuadrados y ni una sola definición cierta. Es decir, es una incógnita que solamente se explica bien por la geografía y, si se me permite, incluso que se rige por el principio de incertidumbre. Es decir, cuando uno mejor conoce la posición de un país no sabe hacia dónde va, ¿no? Es decir, perdón si hay un físico en la sala porque se me puede escandalizar. Es decir, en Latinoamérica hay demasiadas diferencias, incluso en países que no son rivales, pero vamos a poner el caso de México y Brasil, los dos principales países de Latinoamérica en cuanto a peso poblacional, uno al norte y otro al sur,
apenas tienen relación y suponen el 62% del PIB y el 55% de la población. El flujo comercial entre ambos es de apenas 9.000 millones de dólares, es decir, la nada, no tienen ni siquiera el mismo idioma, no tienen una vocación, ni siquiera tienen unas tradiciones parecidas, es decir, viven de espaldas. Es decir, Latinoamérica difícilmente se puede resumir, cuando uno habla, por lo tanto, de que existe un cierto progreso, pues se refiere a determinados países y no puede ser totalizador, porque es verdad que luego nos encontramos con auténticos agujeros negros como Venezuela que deberían, y eso es un problema que también muestra la falta de unidad política de Latinoamérica, deberían provocar en los gobiernos latinoamericanos y en el mexicano, por ejemplo, una política de mucha más presión y mucha más dureza contra las injusticias flagrantes que ahí se van cometiendo diariamente. A propósito de Venezuela y de lo que dice Jan y de Argentina, ¿usted cree que esta nueva política de Macri puede abrir la puerta para que otros presidentes latinoamericanos empiecen a invocar más la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, y empiecen a pedirle a Nicolás Maduro, por ejemplo, que las elecciones del próximo 6 de diciembre, en muy pocos días, sean transparentes? Eso por una parte, y por otra, ¿usted cree que Maduro les va a hacer caso? Bueno, creo que América Latina se ha preocupado por el tema de la elección del 6 de diciembre. Probablemente, si no hubiese sido por la presión de América Latina y Estados Unidos, no hubiesen elecciones el 6 de diciembre. Pero sé que hubo fuerte actividad diplomática para que estas elecciones ocurran. De hecho, están ocurriendo con cierto retraso, en parte porque no se atrevían a convocarlas, porque querían darle largas al asunto, y creo que algo de presión internacional vino aquí al caso. Las condiciones en la campaña electoral en este momento son realmente inaceptables, desastrosas, horribles, pero las encuestas dicen que la oposición tiene un margen de ventaja tan grande que pues, la oposición sigue adelante. No aceptaron la observación de la OEA. El secretario general Almagro mandó una carta de 18 páginas muy detallada con todas las violaciones a las normas electorales en Venezuela. Hay una observación de UNASUR que está liderada por el expresidente Leonel Fernández. No he escuchado al presidente, que es un buen amigo mío, lo conozco hace muchos años, no lo he escuchado decir públicamente nada sobre estas cosas desastrosas que están ocurriendo en Venezuela. Yo espero que UNASUR, que incluye a Argentina, incluye a Colombia, incluye a Chile, incluye a Perú, etcétera, se comporte a la altura. No lo ha hecho hasta ahora. UNASUR ha mirado al otro lado, no ha estado a la altura de sus responsabilidades. Pero lo cierto es que el 6 de diciembre se juega un importante capítulo del destino de Venezuela, y yo sí espero que este gobierno ha dado todas las muestras de violar todo lo que va a poder violar, y vamos a ver cómo responde América Latina ante una situación que va a ser seguramente sumamente tensa. Jan Martínez. Yo creo que la respuesta, ojalá hubiese una respuesta fuerte al desafío de Venezuela, pero no es un desafío nuevo. Es decir, llevamos viendo la evolución de Venezuela desde hace mucho tiempo y realmente no se ha visto una cohesión política por parte del resto de países de Latinoamérica que podrían ejercer una presión, y además una presión efectiva. Y luego, desde el punto de vista interno, yo creo que el régimen chavista ha escogido una huida hacia adelante. Es decir, lo que estamos viendo es que no hay signos de una apertura, no hay signos de relajamiento, sino que las políticas de dureza que están aplicando se están extremando cada vez más. Ojalá que el umbral de esas elecciones pues, permita una ruptura y que tenga un efecto disruptivo en las políticas latinoamericanas, pero francamente yo lo veo de momento muy, muy complicado. El paso de Macri me parece un paso valiente y además un paso definitorio en la medida en que lo hace en el primer día. Es decir, hay un símbolo, hay algo nuevo que está surgiendo y además surge en el sitio, que es la zona austral, donde más daño le puede hacer a Venezuela, porque básicamente Argentina había sido un aliado del régimen chavista y ahí donde había podido había ocultado sus desmanes. Bueno,
Esperemos que el signo de Macri cunda y tenga fuerza, pero yo veo mucha debilidad estructural en lo que es una política exterior común de Latinoamérica, y sobre todo cuando tiene que ver con un socio. Yo creo que todavía hay muchos prejuicios en Latinoamérica, aunque hay una parte ya de la sociedad muy evolucionada en la crítica, pero que todavía le cuesta reconocer que los fantasmas del pasado son eso, fantasmas. Yo quiero preguntarle a Jan por lo que pasa en México actualmente. Dentro de 7 días exactamente se cumplen los 3 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, es decir, llega exactamente a la mitad de su mandato, a lo que en España llamarían el ecuador de su mandato. Peña Nieto llegó con muchísimas expectativas, generó un gran optimismo, incluso la revista Time le dedicó esa carátula con un título en pregunta que era Saving Mexico, como salvando a México. Creó el Pacto por México con distintos partidos políticos, impulsó una serie de reformas al sector educativo, al sector de los hidrocarburos, una reforma tributaria y demás. Pero poco después, por ejemplo, desaparecieron a estos 43 estudiantes en el estado de Iguala, estudiantes de magisterio, y más adelante, para rematar, se fugó el Chapo Guzmán, Joaquín el Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado del mundo, en el mes de julio. Y previamente a eso había habido un gran escándalo, porque se conoció que tanto una vivienda comprada por su esposa, la esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, la primera dama, como por otra vivienda comprada por el señor Luis Videgaray, el secretario de Economía, que es como el ministro de Hacienda y mano derecha del señor Peña Nieto, pues esas compras habían estado vinculadas al grupo IGA, un grupo que tiene contratos multimillonarios o ha tenido contratos multimillonarios con el Estado. Sin embargo, en los últimos días el Fondo Monetario Internacional respaldó las políticas del gobierno mexicano en materia económica y ha dicho que México, la economía mexicana va a crecer este año un 2,5%, es decir, muy por encima del resto de los países latinoamericanos. El promedio se refiere a un decrecimiento del 0,3% aproximadamente. ¿Qué pasa en México? Pasa lo que supuestamente pasaba en Colombia antes, como decía algún líder empresarial, que la economía va bien, pero el país va mal. Bueno, yo creo que México tiene un cuadro complejo donde nada va del todo bien, ni tampoco, sobre todo en la cuestión económica, se está en una catástrofe, sobre todo si se compara con otros países, pero en cualquier caso no está en la mejor de las situaciones posibles. Es decir, para empezar por la parte política, México vive una crisis permanente, con algunos episodios agudos como Iguala, Ayotzinapa, pero una crisis de legitimidad, de credibilidad. Es decir, hay una desconfianza fuerte en las instituciones, el nivel de respaldo popular hacia el presidente, hacia los partidos y hacia la representación institucional es muy baja ahora mismo en México, está tocando mínimos históricos. En las elecciones de junio pasado, que vienen a ser un poco el termómetro del medio mandato de Peña Nieto, se vio que los 3 grandes partidos, no solo el PRI, esta crisis afecta a toda la partitocracia mexicana, reducían perímetro, que el desencanto ganaba terreno y ganaba en una fórmula nueva que está surgiendo en México y que tenía su primera oportunidad histórica en estas elecciones y que tuvo enorme éxito, que son las candidaturas independientes, hasta el punto de que ahora mismo las encuestas señalan que hay un 60-65% de la población que en las presidenciales de 2018 estaría dispuesto a votar a un candidato independiente. Eso no quiere decir que vaya a ganar un candidato independiente porque todavía no ha surgido ese candidato independiente que aglutine los anhelos sociales, pero sí que lo que muestra, y eso es positivo para México, es que el desencanto, la desconfianza, no ha ido por el camino de la abstención, no ha ido por el camino de la protesta extraparlamentaria, sino que lo que ha ido es buscar el recambio del sistema a través de los independientes. Es decir, en la parte política ahora mismo hay una crisis y un desgaste casi permanente. En la parte económica es verdad que México vive una paradoja, y es la paradoja de que crece por encima de sus compañeros de viaje latinoamericanos. Es decir, este año el FMI yo creo que pronostica un cierre del 2,3 o el 2,25, el año pasado cerró con 2,1 y el anterior con 1,4 de crecimiento, lo cual, bueno, pues respecto a lo que está pasando ahora en Brasil, lo que pasa evidentemente en Venezuela, incluso con Argentina, pues son cifras que no están mal, pero están muy por debajo de lo que necesita y de lo que se esperaba en México. Es decir, tiene un doble problema, político y real.
Es decir, cuando se inicia el mandato de Peña Nieto, se llevan a cabo una serie de reformas, más de 13 reformas estructurales profundas, aplaudidas, que le dieron ese fulgor al inicio de mandato a Peña Nieto, pero que tenían un solo objetivo, y era detonar la economía para que tuviese un crecimiento al 5%, que es donde en México se considera, o eso consideró el Pacto por México, que es donde se hace efectiva la lucha con la pobreza, contra la pobreza, que en México es especialmente grave. Bueno, han pasado 3 años y el resultado es que ese crecimiento no llega. Es decir, el crecimiento sigue estando por debajo de lo que es el crecimiento medio anual de los últimos 30 años, que estaba en torno a por debajo del 2,5. Es decir, no han conseguido todas las reformas detonar esa economía. ¿Qué ha ocurrido? Eso genera una enorme frustración en aquellos que creyeron que con todas esas reformas se iba a conseguir. Es más, reformas tan señeras como la reforma energética, es decir, el fin del monopolio estatal del petróleo, han coincidido en el tiempo con la crisis del petróleo, con la bajada vertiginosa del barril. Yo no sé en cuánto está, la semana pasada estaba en 33, 35 dólares y llegó a estar a 104 dólares. Eso está sometiendo a un estrés tremendo a las arcas del Estado mexicano. El 30% de los ingresos estatales mexicanos todavía dependen de la renta petrolera, aunque la economía ya está diversificada. En México el sector petrolero solamente es el 3%, sí que ha quedado como un vestigio del pasado esa dependencia estatal. Bueno, pues ahora el gobierno está en un momento de ajuste. Pemex, el gran símbolo en su época de la prosperidad mexicana, ha perdido solamente en los 3 primeros trimestres del año 20.000 millones de dólares de pérdidas. También se debe parte a la apreciación del dólar, pero bueno, se junta la crisis del petróleo y la apreciación del dólar. Es decir, la situación interna se ve como una situación mala, de pérdida, y sobre todo un indicador que es especialmente sensible en México, porque además afecta a la médula espinal de lo que es el PRI o lo que ha querido representar el PRI, es el indicador de la pobreza. En el mandato de Peña Nieto, de 2012 a 2014, la pobreza ha aumentado. Se han pasado de 53 millones de pobres a 55 millones, es decir, ha aumentado en términos netos 2 millones y también porcentuales, está ahora en el 46%. Es decir, eso es un golpe a ese sueño de una edad de oro. Y a eso se suma el tercer factor, que ya es una constante en México, que es el de la violencia. Es decir, la violencia del narco y la lucha contra el narco sigue desbocada. Es decir, en México ahora mismo hay 40.000 soldados patrullando las calles. Lo que sería una excepcionalidad en cualquier país del mundo se ha convertido en normalidad. Y a ese combate con militares al narco no ha conseguido frenar las matanzas. Matanzas de todo signo. Es decir, hemos tenido Tatlaya, donde los militares mataron a sangre fría, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a 15 narcos que se habían rendido, es decir, los mataron una vez rendidos. Tenemos el caso de Iguala, donde el narco opera junto a la autoridad municipal y a la policía municipal y asesina en una sola noche a 49 personas, 46 de ellos estudiantes, algunos torturados y desollados vivos. Tenemos en Tanjuato, hace 4 meses, 42 supuestos narcos muertos, todos ellos en un solo operativo donde solo murió un policía. Es decir, hay violaciones flagrantes todavía de los derechos humanos en México. Bueno, todo eso contribuye a una situación de crisis donde, si bien es verdad que se ha avanzado algo en términos económicos, bueno, pues hay un crecimiento cuando en Latinoamérica pues estamos entrando en una fase recesiva. En términos políticos, pues es verdad que hay desconfianza, pero también se ha abierto la puerta de los independientes, que lo ha permitido el propio sistema, ¿no? Y en el caso del narco y de la violencia, pues es verdad que sigue habiendo matanzas, pero se están reduciendo. Pero la situación es de desgaste, de erosión, y sobre todo lo que configura es un final de ciclo. Es decir, lo que aparece claro en el horizonte es que ese sistema, esa partitocracia que nace con fuerza realmente a partir de 2000, cuando se produce el cambio de poder del PRI al PAN, se ha agotado. Ese modelo se ha agotado y hay una nueva demanda social a la cual el sistema mexicano tiene que adaptarse si quiere evolucionar. Ricardo Hausmann, ¿qué lectura hace usted de lo que pasa en México política y económicamente? Bueno, yo creo que, déjame introducir una cierta división de América Latina para de pronto nuestros oyentes les sea útil. Uno puede dividir a América Latina como con 2 criterios. Un primer criterio es si está del lado de las importaciones de China o está del lado de las exportaciones de China.
Hay unos países que le venden a China, típicamente Suramérica, y otros países que compiten con China en terceros mercados. Caso México, principalmente, Centroamérica. Entonces, ahora con la desaceleración de China, pues a los que le vendían a China les está yendo, o sea, sus condiciones externas se han deteriorado profundamente, sea esto que le venda mineral de hierro, cobre, soya, etc. Entonces, petróleo, todos esos commodities han bajado de precio. En el caso de México, México es un país que compite con China en terceros mercados. Y una de las cosas que explica el bajo crecimiento de México en los últimos 15 años ha sido la dificultad que ha tenido México de mantener sus partes de mercado de exportación, sobre todo en la economía americana, en un momento en que China irrumpió con un aumento brutal de su participación en el mercado americano. Entonces, ahora esa tendencia se está revirtiendo a favor de los que están del lado de las exportaciones de China y en contra de los que están del lado de las importaciones de China. Una segunda división es los que tienen una economía más orientada al mercado, con tipo de cambio flotante, con déficits fiscales bajos, inflación de un dígito, investment grade, acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y crecientemente acuerdo de libre comercio entre ellos, ¿no? La Alianza del Pacífico, etc. Entonces ahí está México, Colombia, Perú, Chile. Esas economías tienen la ventaja de que cuando se meten en problemas hay como unos estabilizadores automáticos que cambian el rumbo de la economía. Ya hemos visto el peso se ha depreciado significativamente en México y eso está facilitando al sector exportador. La economía americana se está recuperando, eso también ayuda al sector exportador. El petróleo ha caído de precio, pero como decía Jean Paul, no es un factor importante a nivel de las exportaciones del país, sí es un factor importante a nivel fiscal. Entonces, bueno, en este contexto, las razones por las cuales a México le va mejor que a América Latina es porque México estaba mejor plantado que el resto de América Latina. Con respecto a la conducción política, hay esta doble cosa, o sea, las reformas que se hicieron fueron fenomenales. Nos pasamos la segunda mitad del periodo de Zedillo, donde había perdido la mayoría en el Parlamento, más todo el periodo de Fox, más todo el periodo de Felipe Calderón sin la capacidad de pasar leyes en México porque nadie había tenido mayoría. Y porque el PRI las bloqueaba también. Y el PRI, aprovecho sí, para hacerlas luego ahí. Entonces, ahora súbitamente, digamos, se regeneró esa capacidad. Duró el primer año de gobierno un poco más, pero bueno, fue más que los últimos 15 años. Después se metieron en estos problemas insólitos, ¿no? Del tema de las casas, el tema de Oyotzinapa, que bueno, que como venezolano yo digo, oye, pero que menos mal que esas cosas se vuelvan un problema político, porque en Venezuela esas cosas pasan y no tienen ninguna consecuencia de ningún tipo. O sea, uno como venezolano se le parece insólito que haya un sistema judicial en Brasil que pueda poner a diputados presos, que pueda abrir casos, o sea, eso es un lujo fenomenal, o sea, un nivel de independencia de poderes fenomenales. Pero me parece, en la conducción económica sí creo que se han hecho importantes aciertos en México. La estructura, la estrategia económica, el planteamiento económico de México está bastante bien montado. Yo acabo de terminar un estudio en Chiapas, el estado más pobre de México. O sea que ese es otro asunto interesante de México, que el estado de Nuevo León tiene un ingreso per cápita ligeramente superior al de Corea y el estado de Chiapas tiene un nivel de ingresos inferior al de Guatemala. Y todas esas cosas están ocurriendo en un mismo país. Pero después de haber visitado al pueblo más recóndito de Chiapas, hice 3 viajes a Chiapas, de punta a punta me recorrí el estado. Oye, es impresionante la presencia del Estado en todo el territorio, la presencia de los programas sociales del Estado en todo el territorio.
Y un poco mi reflexión después de ese estudio es que los problemas de pobreza en México no se deben a la falta de atención al problema, sino probablemente a que todavía no tenemos la estrategia correcta para resolverla. Pero digamos, con ojos latinoamericanos, hay un Estado con un nivel de capacidad de acción en México que no se ve, que no es típico del Estado mexicano, de los estados en América Latina, y que lo vemos en una estadística, yo lo veo desde mi oficina, digamos, que nosotros tenemos en la Escuela Kennedy de Gobierno muchos estudiantes latinoamericanos, y los únicos latinoamericanos que van y hacen carrera burocrática como funcionarios del Estado son los mexicanos. En el resto de América Latina, digamos, no da la función pública para hacer carrera en la función pública con un título de Harvard, pero en México sí. Y los tenemos bien regados en el aparato del Estado, pero es el único sitio en América Latina donde eso ocurre. O sea que hay algo sano que rescatar del Estado venezolano, y yo miro con optimismo las reformas, o sea, los cambios políticos que tú avisoras. No, evidentemente lo que es la comparación Venezuela-México es muy favorable a México, ¿no? Y luego ahí hay que reconocerlo, hay una conciencia de los problemas sociales, es decir, los datos de pobreza los hace públicos el propio gobierno, es decir, aquí no hay un ocultamiento, así como en otras cosas en México sí que la hay. En ese territorio y en el territorio económico la política está muy bien anclada, es decir, tiene una inflación muy baja, un banco central serio, riguroso, respetado, y es verdad que los organismos internacionales confían en México. Y además México luego se ha cultivado en la lucha casi cuerpo a cuerpo con China y se ha convertido en una economía que tiene capacidades competitivas altas, por ejemplo, en el sector de las manufacturas, ¿no? El problema también que está en el horizonte es cómo va a funcionar Estados Unidos. Es decir, México es ultradependiente de Estados Unidos, por lo menos en el sector de las exportaciones. El 80% de sus exportaciones tienen destino a Estados Unidos, y Estados Unidos está empezando a ponerse en marcha, pero todavía no está a pleno rendimiento. Hasta que eso no llegue, la economía mexicana tampoco va a tirar. Por eso también se está produciendo un retraso en ese ciclo o en esa expectativa de crecimiento alto del 4 o del 5. Y es más, ahora vienen algunas dudas porque si hay una subida de tipos de interés alta, que no parece que vaya a ser alta, pero si lo fuese alta, pues habría una volatilidad financiera alta, un cambio en los flujos de capital, se perdería gasolina para el coche, dicho claramente mexicano, y luego también el fenómeno de la apreciación del dólar pues está afectando, aunque permite, eso es verdad, a las exportaciones funcionar mejor. Pero es decir, la economía mexicana es ultradependiente o muy dependiente de la estadounidense, y es más, la sociedad mexicana, desde un punto de vista incluso cultural, está muy pendiente siempre de lo que ocurre en Estados Unidos, más de lo que ocurre en el sur. Es decir, por eso volvemos a la discusión original. Es decir, cuando se habla de Latinoamérica, es que las visiones de cada país de Latinoamérica son muy distintas. Es decir, Brasil mira un horizonte muy distinto al que mira un mexicano, que está muy pendiente de qué es lo que ocurre en Estados Unidos, mucho más de lo que ocurre en Argentina, ¿no? México es uno de los pesos pesados de América Latina y el otro es el Brasil, aunque hay algunos brasileños que no se consideran latinoamericanos, pero lo cierto del caso es que el otro es el Brasil, y pues con 200 millones de habitantes es un país con una economía fuerte, pero en mal estado de salud en la actualidad. Ha habido recesión en el Brasil, y para rematar hay un escándalo político monumental por cuenta de los líos en Petrobras. Se ha destapado una red de sobornos en ese gigante de los petróleos brasileños, y la popularidad de Dilma Rousseff, la presidenta, ha llegado a estar por debajo del 10%, que es una cosa insólita. Hay algunos líderes del Congreso que están en prisión. Hay empresarios como el señor Odebrecht, que está en la cárcel, uno de los empresarios más importantes del Brasil. El padre del señor Odebrecht llegó a decir que había que construir una celda muy grande en una cárcel para que fueran a parar a la cárcel, dijo él, Lula, Dilma y yo, dijo el señor Odebrecht. Y uno se pone a pensar si el Brasil está condenado a esa frase terrible de Stefan Zweig, el escritor austríaco y biógrafo, que dijo alguna vez: Brasil es el país del futuro y siempre lo será. ¿Será que es así dramática la situación en el Brasil? ¿Usted, con ojos de economista, lo ve de una forma tan pesimista o no? Bueno, yo creo que bueno, esto es otro de los casos donde tanto en México como en Brasil, yo diría
que hay muchas áreas de progreso, algunas áreas de deterioro, pero muchas áreas de progreso, y no hay que, o sea, Albert Hirschman hablaba de esta fracasomanía latinoamericana donde se encanta América Latina de regodearse en sus fracasos. Yo creo que en muchas áreas Brasil ha hecho progreso. A mí me parece que la institucionalidad política del Brasil es envidiable, o sea, hay una distribución de poderes reales entre el poder federal y el poder de los estados y el poder de los municipios, entre el poder judicial, el parlamento, el poder ejecutivo. O sea, hay un reconocimiento, unas normas de vida democrática en esa sociedad que están fuera de discusión. Y yo era ya viejo, o sea, cuando Brasil hizo la transición a la democracia. O sea, esta es una democracia. Yo en Venezuela prácticamente nací en democracia. Yo no conocí otra cosa porque la dictadura en Venezuela se acabó en el año 58 y yo nací en el año 56. O sea, yo recuerdos de dictadura no tenía. Pero sí me acuerdo, digamos, la transición a la democracia en Brasil fue en el año 87. Entonces, el hecho de que se haya consolidado de esa manera me parece un tema muy importante. Brasil tuvo, me perdonan este análisis un poco histórico, en Brasil en esa transición a la democracia se pegó un aumento del consumo público fenomenal. En la década del 80, en esa transición, pasó el gasto final de las administraciones públicas del 10% del PIB al 20% del PIB. Eso desestabilizó las finanzas de Brasil, llevó a una hiperinflación y después eso se logró estabilizar poniendo las tasas de impuestos más altas de América Latina, la tasa de inversión pública más baja del mundo, y aún así un gobierno que tiene una tasa de ahorro negativa y el nivel de tasa de interés reales más altos de América Latina, que limita enormemente la inversión. Entonces tú tienes un país donde la infraestructura es un desastre, el sistema tributario es un desastre, y aún así el sector privado quiere invertir tanto que no hay ahorro para eso, entonces las tasas de interés son estratosféricas. Esa es una situación en la cual en los últimos, ¿cuándo hay? Desde el año 2002 ya van a ser 13 años, el país tuvo un liderazgo político fortísimo, fortísimo. O sea, Lula era Superman y Lula le heredó a Dilma una capacidad política enorme. Y Lula y Dilma no hicieron nada por enfrentar ninguno de los problemas importantes del Brasil en materia económica. Ese capital político se desperdició. El nivel de reformas y ajustes estructurales que se hicieron en Brasil en época de Fernando Henrique Cardoso no tiene comparación con la total ausencia de reformas en el periodo Lula. Por eso a mí me gusta decir, echando bromas, que la diferencia principal entre Dilma y Lula es en la calidad de su predecesor. Porque realmente las reformas que permitieron la expansión que hubo en los años 2000 se deben a lo que heredaron de Fernando Henrique Cardoso. Ese gobierno ha hecho muy poco. Peor aún, durante la crisis, como le fue mal al resto del mundo en el año 2009, y ellos tenían el Banco do Brasil, el BNDES, etcétera, que pudieron ayudar para hacer la política anticíclica, se sobrecreyeron su propio éxito, sobreinflaron la economía en el año 2010 y llegaron a esta situación de caída de commodities en la situación de mayor vulnerabilidad posible. Entonces, en este momento están, o sea, los agarraron bañándose desnudos, como decía antes, ¿no? Bajó la marea y los agarraron bañándose desnudos. Y entonces en este momento enfrentan una situación de difícil manejo macroeconómico. A mí me parece fenomenal, como decía antes, lo que está ocurriendo en materia de esta investigación Lavallato en torno a Petrobras. Eso, o sea,
eso no debe ser excepcional en muchos países. Lo excepcional es que se haya identificado y se esté abordando y hay un sistema judicial con la capacidad de investigación y de hacer que la gente confiese y declare, cosa muy inusual, muy inusual. Y yo creo que esto será en parte un poco, no tan, va a fortalecer el sistema a largo plazo. Pero el problema fundamental es que el país ahora tiene que enfrentar una situación económica que va a ser difícil y creo que lo está haciendo. O sea, el ministro Levy, si lo dejan, tiene una agenda que está, digamos, dentro de las cosas que debería hacer, pero bueno, es un reflejo de que durante el boom no hicieron las tareas. Jan Martínez. Yo creo que, es decir, primero que hay algunos elementos comunes entre Brasil, entre Argentina y México, aunque no lo parezca, y es que ambos están viviendo un final de ciclo. Y eso, bueno, pues en términos latinoamericanos vamos a ver en los próximos 5 años cambios. En Brasil es evidente que se ha producido un fenómeno de agotamiento de un liderazgo, es decir, Lula, Dilma han acabado su tiempo. Es verdad que ha habido un mal manejo económico y es verdad que la situación es tremendamente complicada. Es decir, en un entorno de debilidad económica, en un entorno recesivo, los nuevos equipos económicos tienen que enfrentarse a una sociedad que está mucho más informada y es mucho más exigente que lo estaba hace 10 años, entre otras cosas por los fenómenos que hemos hablado antes, comunicativos, que yo creo que son muy importantes en la creación de la opinión pública latinoamericana. Es decir, no solamente se relacionan entre ellos los ciudadanos, sino que cambia su relación con el poder. Son más exigentes y son capaces de emitir un juicio crítico no solo una vez cada 4 o cada 6 años, sino al minuto, al segundo, cada hora, en función de lo que vaya ocurriendo, con lo cual los tiempos de desgaste político y también la necesidad de respuesta política se hace mucho más urgente y eso ocasiona cambios en el sistema. Si se requieren nuevos políticos capaces de adaptarse a esos entornos, que es algo que no hemos visto todavía en México, aunque está empezando a suceder con el fenómeno de los independientes, y en Brasil todavía falta por aparecer cuál va a ser la solución política a esta crisis, porque realmente las elecciones fueron hace poco, o sea, que aún queda un periodo por delante. Y en Argentina, pues bueno, lo que tenemos es que ahora mismo empieza ese nuevo ciclo y es verdad que el primer paso que ha dado realmente es interesante desde el punto de vista latinoamericano, en tanto llama la atención a lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero yo creo que el juicio más importante es que está llegando un fin de época, ya no solo por la clave económica, que también, sino por la clave social, por la clave de la relación de los ciudadanos con el poder, que yo creo que hasta ahora se ha tomado poco en cuenta, pero que ha dado lugar a ciertos fenómenos de gran interés y que con el paso del tiempo posiblemente cristalicen en movimientos que no tenemos ni siquiera ahora en nuestras cabezas, ¿no? Cambio de asunto, profesor Hausmann. Se acaban de cumplir los 3 años de negociaciones de paz en La Habana entre los delegados del presidente Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, y las FARC. Han puesto una fecha límite los dos, tanto Santos como el jefe de las FARC, alias Timochenko, como se conoce en Colombia, una fecha límite para firmar el acuerdo de terminación del conflicto, que sería aparentemente el 23 de marzo. Hay una discusión en Colombia sobre qué puede pasar con la economía si se firma la paz. Unos dicen que, por supuesto, beneficiaría a Colombia muchísimo, otros dicen que lo que ya llaman en Colombia el posconflicto va a ser algo muy costoso. ¿Qué cree usted que va a pasar si se firma la paz con la economía colombiana, que por lo demás, si se compara con otros países latinoamericanos, no va mal? Incluso a Mauricio Cárdenas, el ministro de Hacienda de Colombia, de vez en cuando lo nombran o lo eligen en alguna publicación como el mejor ministro de Hacienda del mundo. ¿Usted cree que eso puede funcionar para la economía colombiana, la paz, o cómo lo ve? Bueno, yo creo que la economía colombiana enfrenta unos retos importantes con o sin paz. Y creo que van a probablemente determinar, van a ser más importantes determinando el crecimiento de la economía colombiana que la paz. Colombia es un país que se metió a producir petróleo relativamente costoso, con tecnología
venezolana y talento venezolano. Es uno de los países que se supo beneficiar de las estupideces venezolanas, de tomarse el talento, y un país que producía 300.000 barriles, los pusimos los venezolanos a producir 1 millón de barriles. Y eso llevó a un boom petrolero en Colombia. A nivel macroeconómico, el país se consumió todo ese boom petrolero, durante el boom petrolero. O sea, en ese boom petrolero el país tuvo déficits en cuenta corriente, el país se gastó la plata del petróleo y algo más. Y como le decía, ese era un petróleo costoso, pero los precios eran tan altos que eso contribuía mucho al gobierno. Ahora, a los niveles actuales del precio del petróleo, la contribución fiscal de Ecopetrol va a ser 0. No es que va a bajar, sino es que va a desaparecer. Y eso pone, por un lado, un problema fiscal y pone, por otro lado, un problema de balance de pagos. Colombia tiene la fortuna de ser un país donde las depreciaciones son populares. Normalmente en el resto de América Latina es al revés, pero Colombia viene una larga tradición de muchos productores de café y muchos productores de flores que siempre que se deprecia el peso están felices, y entonces le ha permitido políticamente bandearse una situación donde el peso pasó esencialmente de 1.800 a 3.000, y la sociedad no ha protestado demasiado. Yo creo que el reto fundamental de Colombia es diversificar sus exportaciones para poder crecer sin petróleo, porque creo que lo del petróleo va para rato, y creo que eso vale más que todos los estimados de La Paz en términos de eventual costo fiscal. Esto es lo que estamos hablando. Ahora, con respecto a La Paz, yo la verdad que, digamos, deseo que se dé, pero honestamente, no sé, yo me pasé ya de adulto. Yo estaba en el gobierno de Venezuela cuando los procesos de paz en Centroamérica, y yo la verdad que no entiendo por qué ha durado 3 años, y no entiendo por qué ya que se pusieron de acuerdo se tienen que poner de acuerdo para el 23 de marzo. O sea, ¿por qué 6 meses más? Yo lo que quisiera entender es qué va a hacer que el 23 de marzo realmente termine ocurriendo algo. Y eso depende un poco del planteamiento estratégico de la situación, qué es lo que va a hacer que la guerrilla decida dejar las armas y salir de la vía por la que están, cuál es la situación estratégica. Por eso es que a mí eso me sigue generando dudas de si está bien planteado estratégicamente el juego para llevar el barco a buen puerto. Jan. Yo creo que es difícil pensar que la paz no va a traer un beneficio económico, pero aún así lo importante de la paz no es el beneficio económico, ¿no? Es decir, tiene un valor político en sí, es decir, acabar con una pesadilla de 220.000 muertos, 6 millones de desplazados, es decir, y volver a situar a Colombia en un horizonte de futuro, que es verdad que la lacra de las FARC durante años lo han impedido, por lo menos en amplias zonas. Luego, bueno, hay indicios de que si se llega a la paz, pues se van a liberar enormes extensiones agrícolas para el uso productivo, que eso puede tener alguna repercusión económica interesante. A los inversores les resultará más atractiva Colombia en paz que no en paz. Yo creo que de eso cabe poca, pero que en cualquier caso el objetivo de la paz no es un objetivo económico, es más, la paz puede tener un coste económico, ¿y por qué no? Es decir, es que una sociedad tiene que plantearse pagar ese coste económico, porque el objetivo es mucho más alto, es acabar con la muerte, es acabar con el terror, es acabar con el miedo, es acabar con las enormes injusticias que se cometen en las zonas ocupadas por la guerrilla y también en las intrusiones de los paramilitares. Es decir, en cualquier caso, separarse del camino de la paz yo creo que sería un mal consejo. Ahora, ¿quiere decir esto que la forma de instrumentar la paz que está haciendo Santos es la mejor de todas? Pues no. Como cualquier política es susceptible de crítica y evidentemente está entrando
en auténticos laberintos, desde laberintos semánticos a de procedimiento, de refrendación especialmente, que desde luego tienen que ser sometidos a crítica y posiblemente destilados. Yo creo que en el fenómeno de la paz en Colombia la cuestión ahora mismo básica no es paz sí o no, porque todo el mundo diría que sí en un plano teórico, sino la paz cómo y sobre todo cuándo. Es decir, hay una cierta prisa por acabar un proceso que es enormemente complejo y lleno de espinas. A veces el tiempo ayuda. En el caso español tenemos un ejemplo claro, es decir, en España ha habido un conflicto terrorista que ahora mismo está hibernado, aletargado y que no genera en este momento una gran fractura social. Es decir, el tiempo está sometiendo a una cierta curación heridas que de otra forma son muy difíciles de curar. Es decir, alguien que ha cometido asesinatos múltiples es muy difícil verlo en un parlamento o verlo cruzar en la calle con los hijos de sus víctimas. Es decir, eso es muy difícil de cauterizar y a veces el tiempo puede ayudar. No digo que se convierta en un proceso a 20 años, ni mucho menos, pero es decir, sí que hay una crítica subyacente a lo que está haciendo Santos y es, yo tengo que terminarlo en mi mandato para quedarme yo con el triunfo de esa paz. Bueno, pues igual social o políticamente hay que preguntarse, ¿y hay que cerrarlo en este mandato? Esto no puede esperar 2, 3... Algunos de los capítulos no requerirían un poco más de tiempo. No digo que sea así, pero ese planteamiento, es decir, un estadista tiene que pensar más allá de su beneficio y de su victoria y su triunfo político a la hora de plantear políticas, sobre todo en temas tan sensibles como son la guerra y la paz. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo Hausmann, por haber estado aquí y Jan Martínez Arens.